Vale, este es un problema de circuitos de corriente alterna, sí, acá hay que recordar que esto realmente nos están preguntando por las amplitudes, ¿no? Entonces estas son las amplitudes, ¿no? Entonces quiero hacer breve hincapié en eso, ¿no? Acá yo tendré esto y esto son básicamente, son las amplitudes. Sí, estas son las amplitudes de los voltajes, ¿sí? En general, la forma de resolver estos problemas, los más sencillos, porque si no, la realidad es que estos problemas deben resolverse utilizando variable compleja, ¿sí? Pero la realidad es que la mayoría de estos problemas para resolverlos es simplemente, usted tiene acá un BDT, ujú, que va a ser igual a un A, que va a ser, perdón, que va a ser igual a BDT, que va a ser igual, déjenme, me voy un poco más para atrás, un BDT, que va a ser igual a Bin, ¿sí? Por el coseno de omega t más delta. Déjenme muevo esto un poco. Esto va a ser el coseno de omega t más delta. Sí, donde es un desfase en general, ¿sí? Y en general lo que pasa con estos problemas es que en realidad tienen son ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero lo que uno se puede dar cuenta es que todo esto uno lo puede tratar haciendo como un problema de, digamos, en vez de calcularlo todo en función del tiempo, pues uno puede simplemente calcular las amplitudes de lo que pasa por ahí. Y en general es como el método más sencillo. Toca hacerlo con variable compleja si uno quiere hacerlo de forma súper sistemática. Pero, por ejemplo, en este caso lo que va a pasar es que yo voy a tener ese circuito, ¿sí? Y entonces yo voy a tener acá un Bain, un delta de Bain, ¿sí? Por acá voy a tener una, ¿sí? Acá voy a tener una inductancia. Después de eso voy a tener una capacitancia. Luego voy a tener una resistencia, ¿sí? Y me piden calcular el voltaje entre estos dos puntos. Acá voy a tener un Vout, ¿sí? Que va a ser un delta de Vout, ¿sí? Y me piden calcular esto entre estos dos puntos, ¿sí? Pasamos al diagrama con impedancias, ¿sí? De tal forma que lo que yo voy a hacer para resolver estos problemas es, donde tenga un componente electrónico que no sea una fuente, ¿sí? Digamos un inductor, un capacitor, un resistor, voy a reemplazarlo por un tipo de objeto que es como una resistencia generalizada, ¿sí? Que ya no va a tener una resistencia, sino que va a tener, bueno, una cosa que se conoce como impedancia, ¿sí? Que se construyen a partir de otros valores que son las reactancias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo voy a tener acá un delta de Bain, ¿sí? Acá voy a tener un inductor y entonces acá voy a tener, acá ya no voy a tener más un inductor, sino que voy a tener un componente que va a tener una reactancia inductiva, ¿sí? Voy a tener acá un componente con una reactancia capacitiva, acá voy a tener un resistor. Sí, que los resistores, aunque no se llaman reactancias porque tienen una connotación diferente, digamos que cuando es un resistor uno le deja la resistencia, ¿sí? Y entonces uno tiene acá eh, algo de este estilo, ¿sí? Delta de V out. Recuerden, esto es un problema de ecuaciones diferenciales, es un problema altamente complejo, ¿sí? Pero lo interesante de este problema es que utilizando las amplitudes y las reactancias y la resistencia lo puedo resolver como ya conozco. ¿Por qué? Sumándolo en serie, sumándolo todo en serie, sumándolo todo en serie, tendré un circuito que será de la forma delta de Bain por
un elemento resistivo generalizado, ¿sí? Que va a tener ahora un valor que es esto es Z igual a impedancia, ¿sí? Tal forma que Z es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva, la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cómo es la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva? ¿Sí? La reactancia inductiva va a ser igual a... Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que va a pasar? En nuestro caso lo que va a pasar es que, bueno, en nuestro caso y en general, la reactancia inductiva es omega por L, no es de que este omega es la frecuencia con la que oscila el voltaje, y la reactancia capacitiva va a ser 1 sobre omega C, ¿sí? Y entonces en este caso el Z va a ser igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más 1, perdón, más L omega menos 1 sobre omega C al cuadrado, ¿sí? Y ahí tendríamos la impedancia. Ahora, se cumple ley de Ohm con las amplitudes de las corrientes, y los voltajes, tal que, delta dBin va a ser igual a I max por la reactancia, ¿sí? De igual forma, para el resistor que está en serie, delta dB out va a ser igual a I max por R. ¿Por qué? Porque están conectados en serie, ¿no? Digamos que la corriente que pasa sobre toda esta malla es igual a la que pasa sobre toda esta malla. Entonces, lo que va a pasar es que acá voy a tener una ley de Ohm tal que V out va a ser igual a I max por R, ¿no es cierto? Y pues esto simplemente, noten que si divido esta ecuación entre otra me quedaría delta dB in. Entonces, delta dB in sobre delta dB out es igual a Z sobre R. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Que V out va a ser igual a delta dB in por R sobre Z, es decir, delta dB in por R sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado más L omega menos 1 sobre C omega al cuadrado. Todo esto, déjenme lo escribo mejor. L omega menos 1 sobre C omega al cuadrado. Todo esto, raíz cuadrada. ¿Sí? Y esa sería la respuesta. Sí, realmente digamos que estos circuitos es eso, es aprender a trabajar con ellos como los circuitos normales, pero entender que uno ya no está trabajando con el voltaje en sí, sino con la amplitud del voltaje. Esto al final es un seno, un coseno, y a nosotros lo que nos interesa es qué tan amplio es ese seno, qué tan amplio es ese coseno. ¿Vale?